básicamente lo que quiero aprovechar es como para que miremos un poquito en este tema de la resistencia bacteriana en pediatría específicamente. Yo llevo trabajando bastantes años, pues que hemos aprendido y traerles algunas cositas, me perdonan si hay muchas tablas, pero lo hice con mucho cariño para ustedes y actualizar a ver qué nos dejó la pandemia, así que si todavía hay algo de las bacterias que se las saben todas, vamos a ver cómo han respondido. Definitivamente pues hablar de resistencia bacteriana está a la orden del día, pero lo que yo quería mirar es, bueno, todo el mundo dice que hemos aprendido y esa frase que está ahí en rojo, lo que nos dice básicamente es la frase de hace un año que uno dice, ¿cómo así que la salud pública todavía habla de que es un problema global y que requiere acciones urgentes, cuando ustedes saben desde el 98 la resistencia bacteriana es declarada por la OMS como un problema de salud pública y nos vienen a decir hace 2 años que todavía si no hacemos acciones urgentes nos vamos a quedar con antibióticos y que es una de las 10 amenazas, como lo llaman, de salud pública a nivel mundial. Además del uso inadecuado de antibióticos, pues que ha sido como la piedra angular, no solamente en humanos sino en animales. Tal vez lo nuevo que viene es el peso que le están dando a todo lo que es el ambiente y eso nos complica aún más las estrategias, porque yo no sé mucho de biología molecular, como decía Carlos esta mañana, pero nos toca aprender de metagenómica. Muchos grupos en Colombia incluso están haciendo estudios de metagenómica, entonces ya no es raro encontrar KPC en el río Bogotá, ¿cierto?, en el río Medellín. Ahora lo que nos toca saber es qué vamos a hacer con eso y qué significa, ¿no? Entonces hay como un cambio hacia todo ese concepto de una única salud, donde claro, la prescripción y la carga antibiótica a mi paciente es importante, pero hay muchísimo más que tiene que ver también con toda la genética bacteriana, el cambio climático del que tú hablaste. Yo me pongo a leer y resulta que es que el agua del río Bogotá llena de mercurio es un estrés para las bacterias y les permite llenarse de marcadores de resistencia. Entonces es un problema, creo que aún más complejo de lo que nosotros desde nuestra perspectiva lo veíamos, y eso tiene que ver mucho con todos los conceptos de una única salud. ¿Qué pasa en pediatría? Y por eso cuando Juan me dijo que si me invitaba, yo dije, ay sí, qué bueno para que miremos datos de pediatría, porque siento, y es mi percepción, que hemos estado como un poquito obnubilados por la resistencia en adultos, las UCI, las KPCs, y como que dejamos pasar un poco, porque en pediatría íbamos más lento y creíamos que ahí íbamos a estar teniendo menos problemas, pero los resultados que vemos y que yo quiero compartir con ustedes de pronto no son así. Entonces, en resistencia en pediatría me puse a revisar, hay una preocupación, entonces dejamos de hablar de un problema para decir que entonces para pediatría también se vuelve una amenaza en salud pública. Ustedes conocen pues todos los resultados, como un buen porcentaje de la mortalidad, como lo mira OMS, de anual por organismos, por infecciones por organismos multiresistentes, involucran de manera importante en pediatría, incluso en muchos sitios en las unidades de cuidado intensivo, en esos recién nacidos que no sabemos cuántos ya vienen colonizados por la mamá con bacterias multiresistentes. Por supuesto, hay países o hay áreas donde en el mundo el problema mayor, probablemente Europa, en varios estudios está dentro del 30% la carga en pediatría en resistencia. Hay otros estudios que nos hablan del impacto en la mortalidad que puede llegar al 40%, el aumento en un 20% de la hospitalización, y además hay áreas del mundo, pues obviamente cuando hacen estos estudios multicéntricos que nos hablan entonces de que hay más compromiso con ciertos antibióticos, pero que nos están costando mucho. Yo no he visto datos en pediatría en Colombia, seguramente los hay, de que nos están costando, pero a nivel mundial Estados Unidos nos habla de billones de dólares solo en pediatría. En este proceso partiríamos de una situación actual a una situación futura, y ahí se nos mete el bendito COVID, que todavía no sabemos el verdadero impacto a la larga que ha generado, pero digamos los marcadores que están direccionando esto tienen que ver de manera paralela. Si ustedes miran, no sé cómo es que le hace uno al… ¡Ay! Pasé, perdónenme la vida, aquí, ya, ¿sí? Bueno, no. Bueno, perdónenme la vida. Aquí y aquí se puede también, ¿ya? Ahora sí, gracias. Entonces ven ustedes cómo entonces se unen los dos conceptos, lo que viene de la parte ambiental,
que es supremamente importante el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, donde hasta hace poco tiempo Colombia sacó la norma para quitar la colistina como promotor de crecimiento, pero falta ver qué pasa con las demás. Eso es una cosa supremamente importante, todo lo que se llama la contaminación antropogénica, el uso pues obviamente inadecuado o exagerado, el uso inapropiado, como ya ustedes, pues ustedes son la mayoría pediatras, ¿qué tal yo hablándoles de eso? Sobre el uso inadecuado cuando no tenemos el diagnóstico, pero hay una cosa importante que es el sobreuso y ahí probablemente la pandemia es importante e incluso ya hay una cantidad de artículos que están hablando de cuál va a ser la presión selectiva de usar toneladas y toneladas de amonios cuaternarios de eso sobre superficies, algún impacto ecológico tendrá que tener y por supuesto en la parte de abajo la bacteria que se las sabe todas, que tiene beta-lactamasas, que tiene enzimas además para otros antibióticos, bombas de expulsión, cambios en las membranas y por supuesto, así. Y por supuesto, entonces, todo complementa el cuadro, como les decía, de todo lo que tiene que ver con el estrés que están recibiendo las bacterias en el ambiente y cómo ellas tienen la capacidad de transmisión horizontal de genes llevados por estas circunstancias. ¿Cuáles son los orígenes en pediatría? Muy probablemente unos son similares a lo que se comparten los adultos, pero otros sí son muy propios de su población blanco, digamos, de cuidado. Además del uso excesivo, inadecuado de antibióticos, pues obviamente en la población pediátrica a nivel comunitario esto es algo que todos conocemos y de pronto esa alta incidencia de BLE que estamos viendo, no todos los hospitales lo ven, pero ojalá hiciéramos buenos estudios para saber los niños que vienen de la comunidad, cuánta BLE vienen portando, porque lo vemos como un proxy en infección urinaria que desde hace ya unos años vemos que supera el 10%, pero que además de eso hay sitios donde el uso, por ejemplo, en Asia de amicacina, en unos estudios nuestros carbapenémicos y ahí Latinoamérica juega un papel muy importante y todo lo que ustedes que son expertos saben, porque no es lo mismo leer un punto de corte de un antibiótico resistente en un adulto donde se hace con los parámetros PKP de a dosis de adultos y bajarlo y entenderlo a nivel pediátrico. Creo que todavía hay mucho por aprender sobre todo lo que tiene que ver con esa variabilidad dada por la edad, por las dificultades de poder hacer esa famosa verdadera datos de PKPD que en muchos casos son extrapolados. Cuando no hay más toca usar antibióticos aunque no sean indicados en pediatría y tal vez los factores modernos que más he leído y que es muy interesante se llaman biopelículas, microbioma y enfermedades crónicas porque son los niños los modelos más perfectos para todo lo que son biopelículas con o sin dispositivos. Hay estudios que muestran la asociación, otitis media, cuánta biopelícula hay en un adenoides que se retira. Es increíble el cambio ecológico que esto está llevando. Entonces realmente hablar de resistencia uno diría pues esto es que pasó ayer, no, esto es más viejito que los mamuts o que muchas otras cosas porque hay evidencia de hace más de 30.000 años de marcadores de resistencia, es un estudio que se hizo buscando por allá en Alaska donde encontraron que hay fenómenos y presencia de marcadores de resistencia con todo esto ambiental que ahora está tan de moda, pero entonces ¿por qué ahorita está pasando eso? Muy probablemente es esa presión moderna que estamos haciendo unida a lo que les contaba, son estudios interesantísimos. Si ustedes miran la literatura en Colombia, salió uno el año antepasado de todo el río Bogotá, lo hizo la Universidad de los Andes buscando el agua que drena de hospitales. La doctora Natalia en Medellín es experta en buscar aguas residuales, ya buscan por metagenómica los integrones en esas bacterias y los resultados le dan a uno como angustia, llenos de beta-lactamasas de espectro extendido, KPC, NDM, entonces ahí está de moda la famosa contaminación antropogénica que les decía yo, que tiene mucho que ver con esa presión y algo muy importante que es ese rayito amarillo que aparece ahí, que nos habla del estrés que sufren las bacterias y que pueden estar asociados a todo ese peso ambiental, además del consumo y todo este círculo que ustedes saben que está complicando aún más el panorama. Y no es raro entonces decir que si estamos, ya no sé si es en la próxima pandemia, nunca supe si ya se acabó todo, si estamos en otra pandemia que probablemente se va a llamar o se llama la resistencia bacteriana.
Ahora sí que ha sucedido en nuestro medio y rápidamente les cuento que esto es un tren, digamos, de varios años. Muchos nos han acompañado, mis queridos amigos, algunas personas que arrancamos esta locura primero por saber qué información teníamos en Colombia. Por lo menos Colombia tiene ya, arrancamos grupos, está el Grupo Germen de Medellín, están grupos en la costa, los grupos, tantas cosas que hemos hecho, Grego, ese grupo que yo coordino con todos mis amigos infectólogos, con el doctor Camacho, con Juan, y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Lo primero era tener información. Después ya vino el Sistema Nacional de Vigilancia que arranca y le ayudamos más o menos 2012, 14, ya por lo menos tenemos un software unificado que manda información y obviamente ustedes ya saben que hay una notificación obligatoria asociada a IAS y una serie de alertas epidemiológicas que unas de pronto son de más de preocupación para ustedes como grupo de pediatría, otras de pronto no, pero que realmente son alarmantes, como vemos ahí en los primeros casos de carbapenemasas, la alerta epidemiológica con el aumento de Neisseria gonorrea multiresistente, por lo menos nosotros todavía la MIC, por lo menos a cefalosporinas de tercera no ha dado la alerta, pero para los demás antibióticos, quinolonas está altísima, penicilina, pero pues no, tampoco es que haya muchas muestras, así que uno diga muestre los resultados con Ns significativos. Y obviamente toda esa serie de enzimas nuevas como las metalo beta-lactamasas que ya se volvieron endémicas para nosotros, estafilo resistente a vancomicina y obviamente otros como Candida auris, incluso ese caso enterobacterias resistentes a colistina en Colombia. El primer caso publicado fue a partir de una muestra de un niño en una salmonela. Entonces, digamos, pediatría no puede estar, digamos, ausente en este escenario y entonces miremos ahora qué ha pasado y qué nos dejó la pandemia. Les advierto que pues de pronto aquí toca ver estos datos con mucho cuidado, bajaron los Ns importantemente en la pandemia. A nosotros desde el grupo muchos no nos volvieron a mandar, ahí hay un sesgo de pronto también, pero lo miramos con pinza. Yo creo que ya con este año que viene y lo completemos, sí vamos a tener una idea más real. Si me invitan el otro año miraremos si esto es real o no, pero es lo que tengo y les preparé a ustedes. Entonces arranquemos mirando nuestro famoso estafilo, UCI neonatal, UCI pediátrica. Estos son 10 años de trabajo de Grebo en los que partimos de llegar a tener antes tasas del 50, del 60 o más altas y dijimos, ve, Staphylococcus aureus está disminuyendo, aparece más o menos hacia el año 2006, si se acuerdan los que estaban en ese tiempo ya en su práctica clínica, nos cambia el mundo cuando nos dicen que el estafilo ahora es de origen comunitario y que genéticamente es distinto y que vino para quedarse, entonces ahora ya no es novedad y comenzamos a tener una disminución en las tasas de Staphylomedes aparentemente, esto varía mucho de institución a institución, pero nos movemos entre un 35 y un 40%. Sin embargo, si ustedes ven la rayita azulita, las barritas azulitas, a partir del 19-20, de pronto, si ahorita miramos los datos de Colombia en Grebo están un poquito más altas, por eso ahí le tratamos de hacer ahí tratar de hacerle como una suavización al modelo, pero lo que sí notamos específicamente para estos hospitales es un aumento de pronto en el 20, puede ser por disminución en el N, y miren que ahí aparece en grisecito la UCI neonatal, que a veces se nos olvida que allá también hay Staphylomedes y resulta que, ojo, porque miren incluso que hay años en que superó a la Staphylomedes en las unidades pediátricas que son las azulitas, y para el 2021 que creo que ya es más normalita la cosa, tenemos para más o menos entre un 45 y un 50, esto es un promedio, no es una mediana, pero me preocupa y me llama la atención los altos niveles de resistencia en la UCI pediátrica. Enterococo va a depender de muchos factores. La pandemia nos enseñó que muchos hospitales aumentaron enterococo banco resistente en brotes. Entonces, como que ahí sí depende mucho de lo que uno tenía, de sus dinámicas, de su control de infecciones, y Bogotá tuvo en el primer trimestre de la pandemia 17 brotes. Nosotros todos, el que diga que no, pues lo admiro, por eso hay que decirlo. Entonces hay que tener cuidado, eso de pronto no va a ser un dato que se mantenga, y si ustedes miran ahí enterococo en la UCI neonatal para el 20 subieron los niveles 40-50%, no pude sacar datos del 21 porque son muy poquitos, entonces no me atreví a sacar un porcentaje porque no me faltan unos hospitales a ver qué nos queda de eso, pero ojo porque es una alerta y está presente.
A nivel de hospitalización en pediatría, clásicamente vemos cómo Staphyloaureus meticilino resistente supera hace rato a lo que vemos incluso en las hospitalizaciones adultos, y miren el camino que hemos tenido en estos últimos años que uno diría, ve, Staphylometr se estabilizó, yo tengo más o menos un 35 o un 40%, pero con el beneficio de la duda vemos que está pasando algo en el 2021 donde de pronto la pandemia nos ha dejado en ciertas instituciones aumento en estafilococo meticilino resistente, incluso por encima del 40%, y miren la UCI, ahí está también enterococo vancomicino resistente en hospitalización, que pareciera que también es un fenómeno bien importante. Soriano, bueno, Grebo fue lo que logramos tener, somos 23 hospitales, no ha sido fácil tener información, pero entonces miremos, el Instituto Nacional de Salud no ha sacado los datos del 21, desafortunadamente se los quedo debiendo, pero miren ustedes cómo en general en todo el territorio para el año 2020, Staphylometr, no estábamos tan locos, tiene 46% de resistencia, y en la UCI un 45% de MRSA. En los servicios de hospitalización hay una cosa para mejorar, como que cada vez sacan los datos diferentes, entonces uno los va a analizar. Entonces para UCI, para hospitalización tenemos simplemente los percentiles, que para mí son interesantes, donde básicamente tenemos datos únicamente de Staphylococcus aureus, y miren que ya la mediana para el año 2020 está en 50%. Entonces, ahí está el fenómeno, hay que pararle muchas bolas, como digo yo, mirar qué ha pasado en la pandemia, porque me llama la atención, habrá instituciones que tienen menos nivel, pero ojo, un campanazo, porque creo que Staphylo se nos puede seguir volviendo un problema, y ahí está reflejado lo que hemos visto desde hace muchos años, y es básicamente todo ese cambio, esas famosas olas que tenemos de genéticamente hablando, de un estafilo que antes teníamos básicamente un clon multiresistente, se llamaba el clon chileno o como argentino, cordobés como lo llamaban, y fue poco a poco reemplazándose por ese pediátrico, y ahora convivimos ahí como en paz y armonía, pero precisamente predominando este clon pediátrico que ustedes ya están enseñados a verlo cuando ven su antibiograma y ven OXA-R, Eritro-R, Tetra-R, dicen, esto es un perfil comunitario porque esas son sus características, aunque nosotros en Colombia persistimos con nosotros no teníamos el clon famoso USA 300, del que hablábamos hace unos años, nosotros tenemos una variante con otro cassette que le da esas características de resistencia y otros factores de virulencia que tenemos y otros que no tenemos, como las islas de patogenicidad. Colombia no está exento de lo que pasa en las Américas, miren estos, hay muchos estudios, pero este es uno clásico de bacteremia en general, no solamente es en niños, y vemos cómo nosotros tenemos una variedad, digamos, genética, pero dentro de la variabilidad se conservan más o menos los mismos, digamos, STs clásicos que venimos, y por eso no es raro que todavía, aunque están sucediéndose ciertos cambios, pues sigamos teniendo el mismo perfil. No quería dejar de hablar de estafilos sin reconocer otros esfuerzos grandes de otras redes como Estafilored, que presentó sus datos en el encuentro. Ellos tienen 14 instituciones, están haciendo muy parecido como arrancamos con Grebo, pero mejorado a través del software June, y mostraron estos datos, no sé muy bien cuáles son todos los hospitales, pero ellos mostraron en el congreso que un promedio de 35% de METR con una disminución en los hospitales de ellos del 2018 al 2021, especialmente ciertas áreas del país, creo que Medellín, Pereira, entonces es muy interesante, no podemos, y tienen un perfil comunitario, entonces también es importante que cada uno, pues por supuesto, conozca su epidemiología, pero a eso hay que seguirle poniendo atención. En cuanto a los gram negativos, pues ahí sí que les puedo decir que ustedes no sepan, E. coli supera y ha sido un problema, y no es la pandemia, miren los datos, me puse a graficarles, a sacar y a revisar, y eso todo el mundo se imagina que es la curva, la pandemia y subió todo y después va a bajar. No, si nosotros miramos el histórico de Grebo, este problema comenzó mucho antes, con tasas de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, específicamente en UCI pediátrica. Miren, por ejemplo, 2018, y toda la pandemia, ya estábamos superando el 20%, obviamente 2019 no sé qué pasó, aumentaron la mayoría de los marcadores, y miren lo que hay en pandemia, que persisten por encima, en nuestro caso, del 30%. Ay, se me olvidó, ¿puedo volverme? Me quedan 10 minutos.
Y miren lo de la UCI neonatal, yo no sé los neonatólogos también que tanto lo ven, pero nosotros estábamos enseñados a tener porcentajes del 5, del 6%, pero miren que desde hace tiempos viene aumentándose y en los últimos 2 años está llegando a superar el 15%. Entonces cambia un poquito ese panorama de la epidemiología global y Klebsiella pues obviamente sí en cuestión de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, no todas producidas por BLE, es realmente importante. Aquí quedaron los colorcitos al revés, la gris es la UCI pediátrica, pero llegamos a tener en el 2019, y mire, incluso desde el 2018 comenzó a aumentarse tan altos en Greo como el 50% y vamos en el 2021 por encima del 30%. Nuevamente, UCI neonatal está ahí con datos, incluso yo estaba comparando y se están haciendo equiparables en algunas partes con los servicios de adultos. Miren, resistencias en Klebsiella que todas superan el 30% y llegando al 40%. Esto es un dato supremamente importante y obviamente acompañado del problema de resistencia a carbapenémicos. Aquí los datos que tenemos son lo mismo, habrá instituciones donde su problema grave sin duda en la pandemia fue Klebsiella pneumoniae, para la mayoría pienso yo con una mezcla entre problemas de control de infecciones por la situación, más un previo, digamos, un background grande de resistencia. Entonces, ¿qué tantos de estos fueron clonales? No lo sabemos. ¿Qué tantos brotes hubo que subieron esos valores? Pero fíjense que a pesar de eso, el aumento es importante si ustedes lo miran, pero para el 2021 tendríamos tasas de un 20% en la mayoría de las instituciones. Y Pseudomonas, y eso lo estamos viendo en adultos, que uno diría, bueno, hubo aumento en consumo de antibióticos, hubo problemas de control de infecciones, hubo presión selectiva, pero Pseudomonas no tuvo el mismo comportamiento y eso lo vemos en la mayoría también de muchos hospitales, donde obviamente persisten digamos, son tasas que pueden estar superando el 20% y que es lo que estamos viendo, pero en muchos hospitales el problema grave se situó en Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenémicos, y creo que no los han bajado todos. Unos, como les digo, fueron productos de brotes institucionales dados por la pandemia. En Acinetobacter baumannii los datos no tienen una variabilidad tan importante, incluso hay instituciones que no los informan y tradicionalmente están alrededor del 40 o 50%. Cuando miramos los datos de Colombia, Instituto Nacional de Salud, miren que la cosa no está muy distinta. UCIs pediátricas, E. coli productora de BLE para el 2020 ya teníamos un histórico de nación de 30%. En UCI pediátrica, un histórico de Klebsiella pneumoniae, miren lo tan interesante. Tenemos un criterio en CTX, que es la que pongo ahí, del 46%, muy parecido a lo que tiene Greo, mientras que Pseudomonas aeruginosa un 17%, un 22%, o sea que sí estamos como reflejando todos el mismo problema. Cuando miramos las UCIs neonatales, ahí sí ustedes ven un poco de asterisquitos, porque probablemente el N no permitió hacer los cálculos, muy pocas instituciones presentaban Pseudomonas aeruginosa, que aparecen unos datos de Barranquilla. Por supuesto, no tenemos información de Instituto Nacional de Salud 2020 para UCI neonatal en Pseudomonas, pero miren, Klebsiella pneumoniae, 30% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación y un 3%, nosotros tuvimos un 4.7 a carbapenémicos. Y en E. coli, como se veía en la UCI neonatal, un 18 a un 20% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Entonces, lo que estamos viendo es un cuadro parecido donde ya podemos ver claramente dónde impactó más o seguirá impactando probablemente. No sabemos si desde antes de la pandemia. En los servicios de hospitalización tenemos también tasas elevadas que venían presentándose a cefalosporinas de tercera generación, 30%, y a Klebsiella pneumoniae, como vemos obviamente la resistencia a carbapenémicos es inferior que en unidad de cuidado intensivo, pero nada despreciable si vemos que supera el 10%. Pseudomonas aeruginosa, como les decía, se presentó de manera estable, que es más o menos incluso disminuyendo con relación
a los años anteriores, y mire que tuvimos ahí unos huecos de Acinetobacter baumannii en los datos de Greo, pero ya este año sí tenemos evidencia nuevamente de circulación de Acinetobacter baumannii por encima del 30%. Los datos para poder medio compararnos con el mundo, por lo menos con Colombia, no los tengo no están en porcentajes, sino están en percentiles, están un poquito revueltos, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces aquí están ustedes los servicios de hospitalización y lo mismo, miren la UCI pediátrica, está Filón-Metierre, la mediana 50, comparado con la mediana hospitalización en adultos de 45, y obviamente los datos muy similares, especialmente en resistencia en E. coli a cefalosporinas de tercera generación, 12,4, nosotros tuvimos 15, pero miren el percentil 90 con una importante desviación de los datos. Habrá instituciones que llegan a tener hasta 30, 40% en servicios de hospitalización. Entonces, digamos, no solamente el problema lo tenemos dedicado a, digamos, a la unidad de cuidado intensivo. Esos son los datos que logré sacar para ustedes. Creo que hay mucho para mirar con más calma, qué va a quedar de todo esto, pero qué podríamos explicar, así como en Estafilo vimos ese cambio genético de ese clon, pues obviamente en Bless es la princesa del ejemplo clásico del impacto de lo que hay en la comunidad, de lo que se está seleccionando. Esto es un estudio que lo coordina aquí el doctor Germán Camacho con sus residentes, lo hicimos hace ratico, ya hace unos años, y ya vimos cómo la población pediátrica que hacía infección urinaria que se iniciaba en la comunidad tenía un porcentaje importante de beta-lactamasas que superaban el 10%, que parecían tener un blanco en la CTX, pero no tuvimos hasta ahí más que hacer en ese momento. Pero como la vida es perfecta, llegó la biología molecular, llegó la secuenciación de siguiente generación, y entonces logramos hacer este estudio que lo acabamos de terminar, y lo que les quiero mostrar es la gran diversidad que estamos teniendo. Esa E. coli que hace unos años era toda CTXM14, perteneciente al mismo ST131, y que había llegado al país, probablemente tiene un impacto grande en la parte animal y la parte humana. Lo que vimos es que 4 años después de que hicimos los primeros, en adultos, los primeros reportes, aparecen una variedad de CTXM que ya tiene muchísimos más, digamos, hijitos, que algunos están en muchas partes, y eso, cosa que está llena de bolitas, es nada menos que el resultado de cuando uno hace una secuenciación de genoma completo, que no sé si decir qué linda o llorar o decir esto qué es, porque si ustedes ven cuando nos dieron los resultados, ciertos hermanos, pero por Dios, ¿qué es esto? Entonces, una bacteria que aparece en el 2016, que ya tiene una variabilidad genética tan grande, pero que porta en su cromosoma una serie de resistencias, de mutaciones. Hay resistencia a colistina, hay resistencia a tetraciclinas, hay resistencia a quinolonas, aminoglucósidos, por supuesto, lo que ya les mostré, a beta-lactámicos como las estrellas. Le hace a uno pensar pues que nos toca seguir trabajando, entender más qué está pasando con nuestros aislamientos, cuál es el impacto de todas estas nuevas estrategias moleculares, porque hay que aterrizarlas, pero yo sí creo que las tenemos que aprender a usar, a entender a los bioinformáticos, darles su verdadero valor y mirar qué factores y de eso qué nos queda a nosotros para entender. Y no podía irme sin hablar un poquito de neumococo. Yo sé que Germancito lo hizo muy bien, pero como mi cuento es la resistencia, neumococo es una cosa increíble, porque además de todo lo que Germán les contó de los recambios, la resistencia juega un papel importantísimo asociado a los serotipos, y probablemente vamos a esperar un cambio y un impacto con el cambio en la vacuna. Pero miren cómo estamos, los periodos de lo que teníamos en el 2008 de resistencia en aislamientos no meningios de un 19%, pasamos a tener 22% en los últimos años. Ceftriaxona pasamos de 1,4 a 9,2 en aislamientos no meningios. Macrólidos, y sobre, pues aquí en este caso el más impacto macrólidos en todo lo que tiene que ver en la parte salud pública, superando el 40 a 70% y tendencia en aislamientos no meningios. Y en los meningios, todavía más preocupante, pasamos en penicilina de 4 a 40 y en ceftriaxona de 4 a 14%, con la implicación que esto tiene en el manejo que ustedes pues lo conocen divinamente, y asociado, como les contó Germancito,
al 19, entonces ahí estamos optimistas y esperemos que haya un impacto con la disminución de la resistencia, que es alarmante. Últimos datos del Instituto Nacional de Salud 2021, donde por supuesto casi no hay neumococos en la pandemia, eso ya todos lo sabemos, pero a pesar de eso, obviamente miren ustedes, hay un poco también de la tendencia, sobre todo en aislamientos de no meningitis, cuando en el 2016 era el 21% y pasamos al 31% en el 2021. Entonces, ahí está también muy parecido, miren los datos de eritromicina y de trimetropina en menores de 5 años, Instituto Nacional de Salud, donde superan el 50 y el 60% respectivamente trimetropina y eritromicina. Entonces, aquí en la comunidad me parece a mí que hay una cantidad de cosas para que estudiemos. Yo realmente creo que vale la pena que retomemos toda la que es apoyar la vigilancia en resistencia. Hay artículos que dicen que, que estaremos en capacidad de dar un paso atrás al borde del abismo. Yo creo que sí hay mucho que hacer. Prueba en pediatría ha mostrado cosas maravillosas, eso hay que seguirle mucho con un ímpetu increíble, mirar la calidad del dato, mirar cómo mi institución se impacta, diagnósticos rápidos, hay que tener diagnósticos, ustedes ven que hay mucha corresistencia en el instituto. 14 a 16% de las clepsiolas productoras de carbapenémicos tienen 2 enzimas al tiempo, se llama corresistencia, y una es KPC y otra es metalo, y cuando hacemos los diagnósticos de laboratorio para orientar estas nuevas terapias fallan, pues hay que usar las nuevas técnicas, flujo lateral, como pareció el que mostraba el doctor Carlos, están disponibles que le digan a uno el nombre y el apellido de la enzima para orientar no solo el control de infecciones. Aquí tenemos en Bogotá OXA 48 que se llama, Colombia no tiene OXA 48, tenemos OXA 48, tenemos NDM, tenemos BIN en coproducción con KPC, entonces tenemos que fortalecer obviamente el diagnóstico para ayudar también no solo a la parte clínica sino al control de infecciones, estudios de optimización de PKPD, nuevos antibióticos, pero yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es estar encima de nuestra epidemiología local, conocer los datos, sentarnos en estos escenarios. Entonces, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad, volver a retomar la información, compartirla porque es de ustedes y esperamos seguir mirando qué va a pasar, qué queda de la pandemia y comenzar a trabajar en mirar el impacto de esas altas tasas de resistencia en carbapenémicos en pediatría, las E. coli que toca seguir haciendo estudios, mirándolas, vigilándola bien y fortaleciendo el diagnóstico para poder saber realmente qué nos va a quedar de resistencia después de la pandemia. Muchas gracias.